Curiosity is what actually allows you to survive. Hi, this is a real history. Sort of. In a world that prompts you to come up with new ideas basically every other day. Maravilloso. Sano y nutritivo. Yes. So, without curiosity, a lot of people would say there is no innovation. One. Mans. ¡Vámonos! ¡Vámonos para arriba! I come back stronger. Arde. One. Mans. Arde. Present. And these questions are deep within us, and they drive us. I have been all year. He estado todo el año de tiempo preparándome para esto. Sí, yes. Y segundo vídeo. Segundo vídeo. Second vídeo. Por supuesto. Discoveries every day of things I've never seen Espectacular. before. Legendary. Amazing. Of course. Curiosity is a real bastard. Welcome. Welcome to my mind. Bienvenidos a mi cabeza. I couldn't go on living like this for the rest of my life, feeling a 50%. I had to try something new. And now? What? Only one megap. So, you better get ready to see a masterpiece. Mostly in Spanish. Sí, por supuesto. Maravilloso. Justo tras terminar mis estudios relacionados con informática, cambié de vivienda. Y ese primer año trajo los mayores cambios hasta la fecha en mi vida. Antes de ello, mis sueños de desarrollo personal estaban principalmente enfocados al plano más cerebral, lógica, programación y tecnología. Mi enfoque era producto de mi estilo de vida previo, pero tras cambiar mi actividad notablemente en este primer año, mi perspectiva cambió. Traté de encontrar un acuerdo entre mis sueños previos, que en ese momento no sabía cómo seguir desarrollando, y las nuevas posibilidades que se abrían, y progresivamente fui viendo con más claridad que debía enfocar mi vida de manera diferente. Mi ambición creativa en el mundo tecnológico era poco realista y desmesurada. Buscaba resultados fuera de mi alcance, y requería de mucha fuerza de voluntad para poder acercarme a ellos en un futuro. Necesitaba inspiración, así que comencé a escribir sobre mis motivaciones, y vi claramente que estaban relacionadas con el mundo de la naturaleza. Mis momentos de mayor energía solían aparecer en entornos cercanos a lo natural, y también contemplar en la pantalla programas relacionados con ello despertaba mis mejores emociones. Yeah, I like talking. Sometimes. Mi trabajo a través del ordenador debía tener como finalidad invertir lo ganado en apoyar a la naturaleza, pero ahora disponía de 1/3 de hectárea de tierra semidesértica que rodeaba mi casa. Podía comenzar por ahí. Sentía que no podía tener verdadera credibilidad, confianza o respeto hacia mí mismo si tenía la posibilidad de mejorar aspectos de mi estilo de vida y entorno más cercano y no la tomaba. Uno puede tender a quejarse y sentirse desesperanzado porque no le gusta cómo están las cosas en el mundo, pero este tipo de acción no tiene valor alguno si no se apoyan las palabras con algo tangible. I am celebrating life with this video. And no one is stopping me. Nobody, no one. Aunque sabía que cavar hoyos, mover estiércol, germinar semillas, unir tuberías de riego, realizar miles de trasplantes entre macetas y a la tierra, no era mi verdadera vocación. La forma en la que lo enfocaba sentía que realmente me ayudaba a crecer.
A cada nuevo año que pasaba, mi determinación y horas de trabajo en pos de este fin fueron en aumento, que encaraba como un ejercicio de descubrimiento y apreciación de la enorme diversidad vegetal que existe. Perdía dinero, pero ganaba autodisciplina, junto con bienestar físico y mental, y el ecosistema a mi alrededor. Ya en estos primeros años comencé a emocionarme, soñando con que algo especial estaba en camino, y quizás algún día podría contar la historia como se merece. La transformación de la parcela realizada mientras se trataban de cultivar estados mentales de paz y atención al momento presente conformaba un sistema de retroalimentación que apoyaría mi propia transformación, por lo que para mí el camino a seguir cada vez era más claro. Vámonos para allá. Always wise not to take yourself too seriously. Always wise not to take yourself too seriously. But at the same time, you better do it. Kinda. No soy más que un hombre que acaba de cumplir 38, no demasiado apuesto, 1,78, nada de dentadura de anuncio. Rostro con cada vez más arrugas. No uso cremas, pues como mejor siento mi piel es sin ellas. Tampoco me tapo las canas, tengo muy escaso dinero y ropa barata. Pero tengo mucha vitalidad y energía positiva. Estoy contento con mi evolución a lo largo de los años de lo que considero importante. No sabes cuándo terminará tu existencia, y quizás, con suerte, se vuelva tan solo un recuerdo para algunas personas. En ello estoy trabajando. Durante toda mi vida he estado haciendo cosas creativas, pero en este último año finalmente he sentido que han encajado todas las piezas del puzzle para ponerme a hacer lo que estás viendo. Algo que siento forma parte de mi verdadera esencia. Me queda mucho por explorar y mejorar creando, pero hay que perder el miedo a exponerse. Creo que lo voy logrando, y lo podrás comprobar a continuación si te animas a seguir viendo. I think it's enough. Okay. I hear you. Yes. Vamos a ver. Yeah. It's very hot in here, but doesn't matter to me. I am near of editing this wonder, and I am happy, and I enjoy all the process a lot. Al permanecer en silencio trabajando durante muchas horas al aire libre en solitario, alejado de tecnología, mientras realizaba tareas relativamente sencillas,
me fui volviendo más consciente del ruido mental, también de cuando desaparecía y de lo importante que era tener momentos así todos los días. Sin duda, todo ello constituía una forma de meditación. A medida que se refuerzan nuevos patrones positivos, se van diluyendo los negativos. Pero si estos se han cultivado durante años, probablemente se necesiten igualmente años de trabajo para construir una nueva naturaleza emocional y de percepción. Siempre me mantengo vigilante de mis hábitos diarios, pero en estos primeros años es donde más esfuerzo tuve que realizar. Cuanto más tiempo pasas con una venda puesta, más difícil es darse cuenta de su existencia, a la par que ésta deja una mayor huella, en forma de ignorancia y confusión mental, que dificultan encontrar el camino adecuado. Necesitaba mucha insistencia y experimentación, y me di cuenta de que obligarme a realizar una serie de actividades en horarios fijos no daba buenos resultados. La clave estaba en ser siempre consciente de mis sensaciones en el momento presente. De esta manera conseguiría mayor eficiencia y calidad de acción, gracias a corresponder el tipo de energía del momento con la realización de una actividad compatible. Cómo se siente uno es el resultado de un gran entramado: hábitos, estados emocionales recientes, entorno actual, condiciones meteorológicas, alimentación, lo que se hacía por la misma época los años anteriores, todo suma. Por lo que si cada día tratas de dar lo mejor de ti, hay razones para el optimismo. El punto de partida, la energía y percepción positivas crecerán, de manera probablemente lenta, pero realista y segura. Era una inversión a largo plazo que encajaba con mis sueños de vivir una vida larga y productiva. Sentía que necesitaba liberarme de ataduras del pasado, por lo que minimicé interacciones sociales, renunciando a cualquier tipo de estatus, convirtiéndome en alguien prácticamente inexistente, fuera de los alrededores de mi vivienda. Vendrán momentos de gran entusiasmo o decepción, pero nunca hay que perder de vista esa voz de fondo neutral, que me dice que sea paciente. Todo es pasajero. No soy un estado mental o emocional, sino la parte que los observa, para usarlos en beneficio propio, en lugar de ser usado por ellos. De lo contrario, la claridad se enturbia y el equilibrio interno desvanece. It is possible that in some parts you are going a little bit over the top. Possible? Just saying. Meow 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 meow. Él es Dieguín. Venga, vamos, Dieguito. Los primeros 3 años de vivir en la parcela, los únicos animales que tuvimos como mascotas fueron gatos. Wendy fue la primera. Mi hermana la recogió cuando apenas tenía poco más de un mes, en la primavera de 2010. Yo de niño nunca tuve gatos ni perros. Recuerdo que la primera vez que se rozó con mis piernas me puse nervioso y la quería lejos. Wendy se fue volviendo más solitaria a finales de 2012 tras terminar de criar a su hijo, y más adelante aparecer otra gata. Mira, Gwendolyn, mira la cámara. La recuerdo unos días antes de su desaparición,
en otoño de 2013, cariñosa sobre mi regazo, mientras yo estaba sentado sobre la tierra en el campo. Nunca supimos qué fue de ella, pero antes tuvo algún episodio donde le costaba respirar. Unos meses antes, en junio, apareció delante de mi habitación una gatita flaca y hambrienta. Al instante se mostró muy atenta conmigo, maullando de una manera adorable. En cuanto le di de comer por primera vez, ya no se separó de mí, por más de unas horas, durante el resto de su vida, siempre siguiéndome a todas partes. La llamamos Minnie, y en los años venideros sería alguien muy especial para mí. Venga usted aquí, cabrerita. Ven. Usted por aquí. Es el protagonista, ¿eh? Si quieres ser... Claro, quieres ser protagonista, cabrita. Míralo. Uy, qué bien está, cabrita. Qué bien está. Estás de primera, ¿eh? Joder, cabrita. Míralo cómo está el tío. Míralo. Cómo disfruta de la cámara, cabrita, ¿eh? Joder, cabrita. Es un día bueno, ¿eh? Qué bien estamos, cabrita. Qué bien estamos. En los 3 primeros años de vivir en la casa tuvimos un problema con la instalación eléctrica, disponiendo solo de energía solar hasta final de 2014, junto a un ruidoso y contaminante generador de gasolina. Todos los electrodomésticos eran eléctricos, nada de gas. Era necesaria una mejora de la instalación y me encargué de duplicar su rendimiento a finales de 2012, junto con realizar personalmente pequeñas instalaciones relacionadas con el sistema eléctrico en años posteriores. No era un trabajo de mi agrado, pero siempre las dificultades me hacen crecer y poner más dedicación para trabajar en las cosas que de verdad quiero en mi vida. Vivir durante estos años pensando siempre en racionar la energía eléctrica me sirvió también para descubrir que se puede prescindir de muchos lujos que se relacionan con un uso intensivo de electricidad, como la calefacción o el aire acondicionado, si en cambio uno se adapta realmente al entorno exterior en el que vive. Sin ello me fui dando cuenta de que vivía el día a día con mayor energía, tendiendo a pasar más tiempo fuera, gracias a notar menor salto de temperatura con respecto a la casa. Por ello, cuando dispusimos también de energía eléctrica de la red general, muy poco cambió en cuanto a gasto energético. You're seeing this? That means you're awesome. Vamos con el agüita de los patitos. Estoy poniendo la agüita, ¿eh? You let me. Maybe. En la primavera de 2014 detecté un gran desequilibrio en el ecosistema del terreno, que siempre quise mantener de la manera más natural posible, sin desbrozadora ni fumigaciones. La hierba solía crecer mucho en invierno, y la población de hormigas y orugas peludas cada vez era mayor. Pero mi punto de inflexión fue observar miles de caracoles forrando todas las ramas de mis arbolitos. Me informé un poco sobre soluciones ecológicas, y pronto decidí comenzar con gran ilusión un proyecto que cambiaría mi vida hasta el día de hoy. Mi trato con los animales fue una pieza clave para transformar mi apreciación y sensibilidad en la forma de vivir el día a día. Abandoné el consumo de carne, aumentando la variedad de alimentos, y poco a poco fui notando mejoras en mi salud y niveles de energía diarios. La proyección psicológica e inseguridades arrastradas desde la infancia no tenían cabida al tratar con ellos. Siempre evité apoyarme en otras personas, quizás porque no tuve ejemplos demasiado positivos. Relaciones de dependencia, faltas de respeto, dramas innecesarios, abundantes distracciones que dificultaban vivir con los mejores sentimientos. Mostrarme vulnerable en mi entorno era algo que nunca encajaba, pero con los animales podía comenzar a abrirme. Les daba todo mi cariño, creándolos como algo cercano a hijos. Walls and windowsills, tables and chairs worn by all of us. This is a
place where I don't feel En la calle. Ya participo por ahí. Yo paso a la calle. this is a place Por aquí, por aquí. No fui alguien que creciera con demasiadas palabras de amor, y menos que las sintiera como sinceras, pues muchas acciones no me lo reflejaban, pero con ellos construí algo que sentía realmente verdadero, y tras años les pude decir te quiero, que fueran seres puros e inocentes a los que no se les puede culpar de nada, ni que ellos lo puedan hacer conmigo, me ayudó a perder el miedo. I built a home for you, for me, until you disappeared from me, from you. And now it's time to leave. Thanks for being here. Gracias. Thanks for being here. For being here. Alright. Alright. Siempre tuve una intuición sobre lo que quería en mi vida, pero no lo vi con claridad hasta enero de 2013, cuando proseguí con la tradición familiar de ir a vivir durante un par de semanas en un piso a mi localidad natal con la familia. En ese momento sentí el mayor cambio en mi percepción, en cuestión de un año hasta la fecha. Sabía que iba por el camino adecuado, y hasta el día de hoy no me he vuelto a mover de Córdoba. Viviendo alejado de la ciudad es donde he encontrado mayor tranquilidad, y he pasado más semanas solo, algo para mí muy valioso. Verdaderas oportunidades para concentrarme en mi principal motivación, convertir lo que antes eran momentos fugaces, de verdadera inspiración, apreciación y puro amor, en algo mucho más frecuente. Todavía estaba en el comienzo de un viaje que me lleva hasta el punto actual, donde ya no necesito tanto tiempo de trabajo diario en la parcela, pues mis proyectos están en su mayoría construidos y tengo la disciplina y habilidades necesarias como para poder combinar el tiempo dedicado a ello con trabajos como el de este vídeo. La experiencia psicológica al tratar con los animales es más sencilla. Está todo más en tu mano. Las decepciones son diferentes. Junto con las plantas, era el mejor medio que tenía para seguir cultivando mayor positividad. También las influencias que buscaba en medios audiovisuales. De la tecnología nunca me aislé, pero sin permitir que ocupara todo mi día como antaño. La sociedad humana es algo muy complejo. Dependiendo de dónde te toque vivir y tus propias características, puede que desde niño cierres el corazón a una mayoría de personas, e incluso hacia ti mismo, y quizás ello no cambie en el resto de tu vida. Yo no estaba dispuesto a ser así. Puede que todavía no esté preparado para transmitir estos sentimientos con mis grabaciones, pero lo hago igualmente, porque sé que es el siguiente paso que he de tomar. Lo que podía parecer un paso atrás, el hecho de evitar un estilo de vida marcado desde la infancia por el sistema educativo e influencias del entorno, en su lugar fue un paso lateral, que me permitió descubrir nuevas vistas y transformar la cualidad de todos los pasos posteriores. La vida puede verse como un caos y siento que me crié en medio de él. Pero en realidad, la clave de todo está en el equilibrio. Una persona saludable está constituida por infinidad de formas que interactúan en equilibrio, al igual que ocurre con nuestro propio planeta. Sin caos no existiría la vida, pero entre el caos aparece el equilibrio, y
tratándolo de reforzar mediante continua atención y ajustes, puedo ejercer una influencia más positiva en mi entorno y personas cercanas. Soy solo un pequeño ser, nada más que un recipiente temporal de energía. Clean your mind. Find your voice. Open your heart. Keep working through your dreams. That's when you find the greatest and best energy you have. Yeah. I know. I talk English now. And super great. Huh? Super great. Ay, qué colgado, por favor. Yeah. Obviously, I am a natural. Let's take a look to my numbers before posting this video. Yes, awesome. These are incredible. These are huge numbers. Huge number. So we're ready because I am going international. Let's go! What? Max? Segundo vídeo. And this is only the beginning. Yes. Continue. To be continued. Guión, narración, grabación, montaje y edición por mí mismo. Miguel, Forest Guy Spain, One Man's Army, whatever o como se diga. Y todo el reconocimiento y honores para los creadores de la música que he incluido. Para mí, una gran inspiración.